Muchísimo gusto saludar al doctor Isaac de Paz. Él, usted lo conoce, recurrente aquí en la familia Sin Censura, jurista, constitucionalista. Mi querido doctor Isaac, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, estimado Ricardo. Saludo muchísimo al público, como tú dices, al público conocedor de Sin Censura, una de las audiencias más inteligentes que hay en este país. Y pues te agradezco mucho también a todo el equipo, a Ceci y en ausencia, claro, a Vicente y a Toñito. Aquí Claro estamos. que sí. Recibo el saludo con muchísimo gusto y pues lo recibo con una pregunta. Doctor Isaac, se está hablando de la sobrerepresentación. Ciro Murayama está de acuerdo en un momento, después ya no. Hoy se está hablando de esta falsa premisa de la sobrerepresentación y yo quiero que usted, por favor, nos ilustre al respecto. Mira, estimado Ricardo y querido público, hay como tú bien lo dices, una falsa premisa de la oposición, de sus personeros intelectuales, de quienes, por otro lado, y digamos a manera de comentario previo, han tenido el monopolio de la reforma constitucional y de la interpretación constitucional, y en especial de la interpretación de los litigios electorales, de las reglas que se aplican en las controversias electorales. O sea, es un solo grupo, un solo entramado de personajes ligados siempre al poder, ligados siempre a las más altas esferas del Poder Judicial, de la Suprema Corte, por supuesto, y de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Estos personajes, obviamente, también ligados al Consejo General del IFE en aquel momento, hasta antes del 2014, después del 2014 el INE, pues han tenido este monopolio, han sido compas, por así decirlo, amiguis, que siempre han aplaudido todas las reformas constitucionales y especialmente las reformas electorales. O sea, con esto quiero decir que por primera vez están en desacuerdo con ellos mismos, porque esta regla prevista de la representación no la inventó ni Morena, ni el presidente, ni Claudia Sheinbaum, nadie de Morena la inventó. Es más, en su momento la cuestionaron y en su momento el presidente en el primer plan, en el plan A, quería modificar esta regla. Pero bueno, eso nada más para poner el contexto de que son ciertos grupos empoderados de abogados constitucionalistas. Tú mencionaste a Ciro Murayama, que en efecto hace pues un par de meses, en junio, creo que exactamente el 6 o el 7, publica en Nexos un, eh, un artículo llamado, si mal no recuerdo, La trampa de la sobrerepresentación, quejándose y planteando que debe corresponder el número total de votos al número de diputados. Y ahí está la falsa premisa. No tiene que haber correspondencia. Es falso que tiene que haber una correspondencia entre porcentajes. O sea, desde el inicio su argumento se cae porque es un argumento falaz, es un argumento que induce al error. Es decir, si tuviste el 50% de los votos, por así mencionarlo, tienes que tener el 50% en la Cámara de Diputados. No, no es cierto, porque no son números que se puedan cruzar de esa manera. La Constitución no establece esa regla. Y algo más que me llama la atención es que siempre que hablan de sobrerepresentación, no dicen cuál es el fundamento supuestamente constitucional. No dicen qué artículo se está violando de la Constitución para señalar, descalificar esta sobrerepresentación. Entonces, fíjate que hoy en la mañana el presidente lo dijo muy claro. Él, sin ser constitucionalista de academia o de formación, es constitucionalista de oficio, de práctica. Dijo, qué casualidad que toda la vida, todos los procesos electorales anteriores, los grupos parlamentarios que mayoriteaban la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso Federal,
habían vivido cómodamente con esta interpretación de la sobrerepresentación y habían dominado, por supuesto, el proceso de reforma constitucional, porque ese es el gran problema, ¿no? Que se quejan de la sobrerepresentación porque saben que con eso se alcanza una mayoría súper calificada para reformar la Constitución e impulsar el plan C con todo lo que eso implique. Entonces, él dijo que esas reglas ellos mismos las inventaron. Y sí, si uno tiene poquita memoria histórica, desde la primera gran reforma electoral de 1996, y ahora sí, como dice el presidente, esto para los jóvenes que no se acuerdan. Sí, mucha gente ya no nos acordamos, ¿no? Que en el 96 se fijaron esas reglas, luego en el 2007 se tuvo la oportunidad de modificar, no se modificó, se quedó igual, y en el 2014 tampoco. Yo hablo de 2007 y 2014 porque son años en que se hicieron macro reformas electorales. Se han hecho siempre, pero pesadas o de gran alcance son las de 2007 y 2014, últimamente, y algunas otras de facto, ¿no? Que se han hecho. Entonces, no hay razón, no hay fundamento, no hay ningún agravio constitucional en esta fórmula. Ha sido la fórmula que ha funcionado y que pues ahora como a ellos les pesa, ya no les favorece, pues ahora sí, pues que es inconstitucional, que es arbitrario, que es ilegal, que es una trampa, pero vivieron muy cómodamente 30 años por lo menos en ese régimen. Entonces, eso es lo que yo critico, que no podemos ser o escoger los argumentos cuando más nos convengan, ¿no? Creo que hay que analizar siempre la norma, los hechos y luego ya explicar el derecho. Y no empezar al revés, como lo hacen Ciro, bueno, y otros tantos, bueno, hasta los que ni saben, ¿no? Ya critican la sobrerepresentación y no saben ni de qué hablan. Entonces, esa es mi primera intervención, estimado Ricardo. Hasta aquí dejo este punto. No sé si te... Doctor Isaac, yo me voy a quedar y voy a darle la estafeta al querido maestro Paco Cruz. Es un gusto saludarte, pero no me quiero ir sin dejarte una pregunta. Una pregunta. Tú hablabas de que había un grupo de constitucionalistas. A mí me gusta, morboso que soy, me gustaría saber quiénes son, quién encabeza ese grupo para que los conozcamos. A lo mejor yo me doy una idea, pero no sé si nos puedas decir al respecto. Yo le dejo la estafeta, el timón a mi querido maestro Paco Cruz. Te dejo un abrazote enorme, pero también la pregunta por si quisieras responderla, porque sería muy interesante que supiéramos de parte de quiénes son estos perfiles, doctor Isaac. Te dejo esa pregunta, por favor. Pues sí, mi querido Ricardo, pues tú ya lo dijiste, ya lo mencioné yo. Uno de ellos es Ciro Murayama. Creo que es el principal impulsor de esta visión de crítica, de señalamiento de trampas a la Constitución. Él yo creo que es el principal y a otros, a otros constitucionalistas que me refiero, que forman parte de la élite del INE, pues Lorenzo Córdoba, que forman parte de la élite del Tribunal Electoral, que ya no están en la esfera pública tan activos, o por lo menos no se conoce mucho su activismo. La exministra o ministra en retiro, la ministra Margarita, ay, espérame, se me va su nombre, Luna Ramos y su hermano, que fue integrante de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Es decir, hay un grupúsculo ahí de funcionarios judiciales de altísimo nivel con funcionarios académicos que han dominado, como lo dije hace rato, la visión de interpretación constitucional en la Suprema Corte, en el Poder Judicial de la Federación y en la Sala Superior. Entonces, entre algunos otros que tienen sus columnas, ustedes pueden leer, consulten, pues bueno, si su inteligencia se los permite, porque a veces es hasta ofensivo lo que uno lee en esos diarios,
en la Organización Editorial Mexicana, en el Reforma, en el Universal. Ahí cada día salen publicaciones, columnitas de 1 o 2 páginas que son más nada, intentos de argumentos en contra, sobre todo del plan C. Y ahí se da uno cuenta de qué lado están. Ahí se da uno cuenta de cómo sus argumentos son tan falaces y ni siquiera controvierten, como lo dije, la matrix constitucional que da origen a esta regla, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que cuando hablan de o critican a la sobrerepresentación tal como está, pues nunca dicen por qué realmente es contraria a la Constitución. Hacen unas cuentas chinas ahí, que los porcentajes no dan, que no hay correspondencia, pero ya, como lo he dicho, no tiene que haber correspondencia en esos porcentajes de votación y número de curules asignados. Esa regla no existe. Pues muchísimas gracias, mi querido doctor Isaac. Un gusto poder conversar contigo y que nos alumbres en esta parte y que nos digas con datos duros de qué lado masca la iguana, como dicen acá en mi barrio. Te mando un fuerte abrazo y le dejo la estafeta, el micrófono a mi querido maestro Paco Cruz. Paco Cruz, ¿cómo estás? Otra vez de regreso. Pues el micrófono y el espacio todo tuyo. Se queda usted, público memorioso, con 2 grandes maestros, auténticos maestros que conducen este espacio pues mucho mejor que su servilleta, y nosotros aquí vamos a estar mirando también tras bambalinas, porque este tipo de discusiones, este tipo de aportaciones las tiene usted que seguir. Y muchas gracias a la gente que estuvo apoyándonos con sus superchats, sus super stickers. Gracias, porque nos ayudan a seguir manteniendo viva la llama del periodismo de investigación y de análisis. Un fuerte abrazo, doctor Isaac, maestro Paco Cruz. Ricardo, un abrazote y un abrazo al doctor Isaac de Paz, que no habíamos coincidido ahora por cuestiones de horarios, pero doctor, ¿cómo estás? Yo tengo, fíjate, una pregunta, antes de que te nos vayas. ¿Qué papel puede jugar en todo este contexto de chantajes, de confusiones o de versiones tramposas interpretando la Constitución? ¿Qué papel puede jugar el ministro en retiro Arturo Saldívar? Bueno, fíjate, querido Paco, que pues, el ministro conoce, pues, de los últimos 15 años las entrañas de la más alta esfera constitucional, ¿no? Que es la Suprema Corte, y por supuesto en general del Poder Judicial. Lo conoce de cabo a rabo, de seguro. Y aparte, él como experto, como abogado, como académico incluso, conoce también el pensamiento de la élite jurídica nacional, o por lo menos de la élite que ha tenido el monopolio de decir qué es el derecho o qué es el derecho constitucional, qué es la justicia, ¿no? Porque esos abogados, que principalmente son del centro del país, pues todo el mundo les rendimos pleitesía, leemos sus libros, adoptamos sus teorías y enseñamos según lo que se dicta en el canon de la UNAM. Ese ha sido algo como una especie de deferencia que se les tiene a los grandes maestros del derecho, ¿no? Que son necesariamente de la Ciudad de México. Entonces, teniendo en cuenta que conoce ese contexto, el papel que puede jugar es, creo que, un buen interlocutor, un buen negociador, un ministro en retiro que tiene un pensamiento jurídico claro y de justicia social, y que, bueno, se le podrán criticar algunas de sus decisiones o muchas de sus decisiones, pero yo lo que te puedo decir es que no es un ministro o no es un leguleyo, es un tipo que sabe derecho constitucional, que las veces que tuvo la oportunidad de pronunciarse a favor de causas sociales, a favor de personas que no tenían derechos, como las trabajadoras del hogar, o de equilibrar las relaciones de poder entre particulares y empresas para que pagaran indemnizaciones, el ministro intervino. Por no decir de los casos que él mismo ha reseñado, en el caso ABC, el de la guardería,
y otros tantos casos que en su primera etapa como ministro de la Corte, allá entre el 2009 y el 2012, llegaron esos asuntos a la Corte muy escabrosos y el ministro tuvo una postura siempre coherente. Entonces, creo que es un gran operador jurídico y también, ¿por qué no decirlo, político? Lo demostró en el 2020 cuando tuvo a su cargo también el choque, ¿no?, del Poder Judicial contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y supo ahí remar en esas aguas muy difíciles entre sus correligionarios del Poder Judicial y el presidente y el Congreso. Entonces supo maniobrar muy bien y logró una reforma que ya nos dimos cuenta fue insuficiente. Pero la verdad es que fue un gran negociador porque creo que es un tipo que no esconde lo que piensa. No quiero decir que sea predecible, pero es un tipo que es claro en su pensamiento jurídico y en su pensamiento político, a diferencia de la actual presidenta de la Corte, de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. No tenemos claro su pensamiento jurídico ni su pensamiento político y por el contrario, tenemos que pues se conduce de manera discrecional, por decirlo menos, reuniéndose con políticos de la contraparte de la mayoría que gobierna este país, y eso hace que sea una juez desconfiable. Entonces, pues ha sido, creo que en este contexto que me haces esa pregunta, ha sido un ministro negociador, incluso pues sus polémicas declaraciones sobre que ayudó mucho a la ministra Norma Lucía Piña Hernández se dan en este contexto de que le preguntan cuál era su opinión de ella y le insisten en cuál fue su papel para ayudarla. Y creo que algo que no sabe mucho la gente que no se dedica a esto, que está desde fuera, ignora que antes, o sea, en la época del PRIAN, se recurría mucho y desde antaño en el Poder Judicial para que el Poder Judicial, digamos, que se gobernara solo. Antes, por ejemplo, antes de la reforma del 94, los ministros se repartían los nombramientos de jueces y magistrados. O sea, para magistrado en Tamaulipas lo va a decidir el ministro fulano o la ministra sutana. Para magistrado en Ciudad de México, sutano y perengano. A fulano de castigo, bueno, hay que mandarlo de magistrado a Oaxaca o de juez federal a Iguala. Entonces, antes eran así los nombramientos. Entonces, siempre se le ha dado esa como cualidad de autogobernanza al Poder Judicial. Después de la reforma del 94 cambia, y lo que quiero poner en contexto con estas anécdotas es que a los ministros se les tomaba en cuenta para designar al siguiente ministro. Se les preguntaba, claro, sotto voce, por debajo de la mesa, diría al bolero aquel, se les tomaba en cuenta para ver quién podía subir como siguiente ministra o ministro, porque recordemos que el Poder Ejecutivo tiene una terna y estas ternas ya algunos dados van cargados. ¿De qué dependen? De las negociaciones de los partidos y sobre todo de las negociaciones en el Senado. Pero ahí es donde entran otras opiniones, otras reglas no escritas y por supuesto el ministro Saldívar de seguro hace alusión a pues cómo se da el contexto de que le preguntaron a él o le consultaron, quién te parece un buen perfil, tú qué opinas de ella o de fulano, y pues en aquel momento recordemos que solo había dos mujeres en la corte. Norma Lucía Piña Hernández fue la tercera mujer. Estaba únicamente Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Entonces, Norma Lucía Piña Hernández llega como de carrera judicial, del segundo circuito, por supuesto. Tú y yo sabemos, Paco, que el segundo circuito es pues un circuito de poder, es el circuito del Toluca, del Estado de México. Y si de un circuito han salido ministros y ministras,
pues es de ahí, o sea, de Toluca, de Metepec, para ser exactos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué será? Pues por el grupo Atlacomulco, ¿no? O sea, hasta allá llegaban las influencias de la corte. Y si ahondamos también, ¿quién está en la primera sala? Por lo menos hay uno, en la sala superior del Tribunal Electoral, hay un ministro, digo, hay un magistrado que intentó ser ministro, que Peña lo propuso para ministro, no queda de ministro, pero lo meten a la sala superior del Tribunal Electoral. Y es un ministro también, perdón, es un magistrado del segundo circuito. Entonces, estas dinámicas son las reglas detrás del trono, es lo que pretende evitar la elección directa, ¿no? Que por lo menos sea más directo. Es decir, si tú te vas a proponer como ministro, bueno, queremos saber quién eres, de dónde vienes, qué propones. Y creo que en ese aspecto de la elección directa de los ministros, pues dejaríamos de recurrir a los comentarios discrecionales, a las recomendaciones extraoficiales, a toda la parafernalia politiquera que actualmente se da para que alguien llegue como ministro o ministro de la Suprema Corte. Y aquí vuelvo a retomar un poco el comentario que le hacía hace rato al maestro Ricardo Sevilla, ¿no? Ellos dominaron también, estos grupos de poder jurídico, las nominaciones. Siempre, si tú te das cuenta, Paco, siempre son gente del primero o del segundo circuito, gente cercana a las universidades de élite en México, a las universidades que enseñan derecho, claramente, ¿no? La UNAM, Ibero, Escuela Libre de Derecho, ITAM, nada más. CIDE, a lo mejor. Entonces, el proceso de nombrar ministras o ministros con voto directo elimina ese posible tráfico hasta de influencias que se daba para que alguien llegara a la Suprema Corte. Y esto sucedía, desde luego, tras bambalinas, ¿no? Desde que surgía la posibilidad de sustituir a los ministros y se manejaban o se postulaban las ternas para que el presidente las presentara al Senado. Entonces, yo creo que es algo sano en la elección directa de los jueces, obviamente con el adecuado perfil judicial, el perfil académico, porque esta reforma nos va a permitir tener muchos mejores ministros, porque yo siempre he dicho que los que tenemos o los que han llegado como ministras y ministros, incluidos los de la 4T, no necesariamente son los más expertos en constitucional, ni en interpretación de la Constitución, ni en justicia social, ni mucho menos, ¿eh? Todos son y han sido políticos. Entonces, ¿de qué se quejan? Ahora se desgarran las vestiduras. No, pues es que los ministros, todos han sido políticos, todos han sido de una manera o de otra. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Por qué bajo este sistema, por ejemplo, alguien como yo o como otro colega o algún otro de Aguascalientes o de Colima, nunca va a llegar a ser ministro, porque no trabaja en el segundo circuito, porque no vive en la Ciudad de México y porque no es amigo o amiga del presidente? Por esas tres razones, nunca nadie va a poder llegar a ser ministro. Y ahí están los números, ¿no? Ahí están los números, no mienten, o sea, no estoy inventando nada ni sacando ahí el hilo negro. Ahí están los perfiles, quiénes son, cómo llegan, dónde estudiaron, y pues no necesariamente son los más doctos. Ha habido, sí, buenos ministros, pero los puedo contar, con la palma de la mano, ¿no? Los que, es más, con menos que estos han sido buenas ministras. Buenos en términos académicos, en términos de interpretación, en términos de criterio propio, en términos de comunicación también del derecho hacia la sociedad, en términos de dar la cara, de ser transparentes. A eso me refiero cuando digo buenos, ¿no? Porque decir así veces bueno es muy subjetivo, pero ¿quién es buen ministro o buena ministra para mí? Que dé la cara, que explique sus resoluciones, que sepa comunicar el derecho a quienes no estudian derecho, a quienes no saben de la ciencia jurídica, que sus decisiones tengan una visión de justicia social y que sea transparente y que no sea un tipo que se codee con el poder y que por supuesto también no vaya
los sábados a las bodas de los abogados que litigan en su tribunal. Ya te imaginas de qué boda estoy hablando, querido Paco, de la famosa boda que presagió la caída de este grupo de poder en México. Así que ese es mi comentario general a raíz de la pregunta que me haces sobre Saldívar. Doctor, pues yo te agradezco como siempre. La verdad es que, aunque haya sido muy corto conmigo, estabas con Ricardo Sevilla, que te estaba siguiendo. Vamos a tener más tiempo de platicar más adelante, pero hoy yo te agradezco mucho. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Además de Sin Censura, que de veras es un placer siempre platicar. Yo aprendo siempre, porque además Isaac de Paz sabe cómo explicarlo y sabe cómo decirle a la gente lo que debemos o necesitamos entender, en este caso del Poder Judicial. Así que, ¿a dónde te buscamos, doctor? ¿A dónde te encontramos? Y yo te agradezco infinitamente este pequeñísimo espacio. Ya tendremos más oportunidad. Claro que sí, estimado Paco. Te felicito además siempre por tu conducción y tus investigaciones. En YouTube, en mi canal Isaac de Paz González, así tal cual como mi nombre, y en X en @Isaac de Paz. Y bueno, por ahí, pues aquí con ustedes, por supuesto, en Sin Censura, para que sigan replicando estas notas, estos shorts, los reels de Sin Censura, todo. Y también, pues, me invita la querida Nancy Flores a Contralínea, ¿no? Entonces, pues por ahí andamos en esos dos canales recurrentemente. Muchísimas gracias al público, a la audiencia por seguir esta plataforma. Compartan, por favor, porque andamos bajos de vistas y todo eso, así que por favor no dejen de compartir y con quien más confianza y también a quien le tengan desconfianza, compartan en los videos, ¿por qué no? Muchas gracias, Paco, gracias, Ceci, y que tengan un excelente día. Gracias. Doctor, un abrazote de veras y sigan su canal. De veras van a encontrar explicaciones que, que uno parece que son imposibles. Muchas gracias, doctor. Yo me tengo que quedar porque yo sé que ya está lista la otra mesa, pero muchas gracias. Hasta luego. Y ahora